Buen día, estimados estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos a la videoconferencia de nuestro curso de Química General. Hoy desarrollaremos el tema de materia, sistema internacional y el átomo. Vamos a empezar con la problematización y aquí nos planteamos un problema que tiene como interrogantes, ¿es materia? ¿No? Y podemos observar algunas imágenes. Vamos a indicar si es materia estos casos. Estamos observando aquí en la PPT. También porque es necesario uniformizar las unidades de medida. ¿No? ¿Será positivo o negativo que la nanotecnología evolucione? ¿Y qué aplicaciones de la nanotecnología conoces en la actualidad? Todas estas interrogantes se van a resolver en clase. Luego de repasar la parte teórica, ya estaremos en condiciones para enfrentar el problema y dar una respuesta. También recogeremos algunos saberes previos, como si hay diferencia entre masa y peso, por qué es importante el sistema internacional, qué instrumentos de medida conocemos, por qué es importante conocer las características de la materia, quién descubrió el electrón, quiénes son los nucleones, qué tipo de átomos conoces, los átomos se cargan eléctricamente. Muy bien, estos saberes previos también los vamos a desarrollar durante la parte teórica en clase. Bien, en esta sección vamos a socializar nuestro logro de sesión de aprendizaje. Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce, identifica y resuelve ejercicios sobre las características, propiedades, cambios que sufre la materia, realiza conversiones de medida, reconoce y calcula partículas subatómicas, haciendo uso de conceptos claves, representación atómica, considerando la notación científica, manejo de las cifras significativas y las unidades en el sistema internacional, siguiendo un proceso lógico coherente, fundamentando e interpretando los resultados. Muy bien, ahora sí daremos inicio al desarrollo del tema la materia. Y antes de empezar, quiero conceptualizar qué es la química, un pequeño concepto. Y vamos a decir que la química vendría a ser la ciencia que estudia a todos los materiales del universo, ¿no? Esto quiere decir que la materia no solo está en nuestro planeta, sino también se encuentra fuera de ella, ¿no? Vamos a estudiar la clasificación, sus propiedades, los cambios que la materia experimenta, ¿no? Y también las diversas manifestaciones de energía. Nuestro curso de química general tiene dos áreas, ¿no? Iniciando con la química inorgánica, que estudia la materia inerte, las propiedades físicas, sus propiedades eléctricas, magnéticas, también el comportamiento de ácidos y bases, ¿no? Y la segunda parte, que es la parte orgánica, en la cual estudiamos a los compuestos que contienen el carbono, ¿no? Y bueno, pues la orgánica se estudia principalmente la materia viviente. Muy bien, ahora sí, vamos a conceptualizar qué es la materia, ¿no? Ya entrando en el tema. Un concepto muy conocido indica que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Sabemos que reporta masa y volumen, ¿no? Puede ser percibido por nuestros sentidos también, ¿no? Y el comportamiento de la materia puede ser corpuscular o también puede ser ondulatoria, ¿no? Y estos comportamientos le atribuyen a la materia como que tuviese una dualidad de comportamiento, ¿no? Una dualidad, ¿no? La parte corpuscular viene a estar formada por pequeñas partículas, ¿no? Estas partículas vendrían a ser la mínima expresión de la materia, ¿no? Y además pues tiene pequeñas dimensiones, como por ejemplo podemos mencionar a los átomos. Vamos a anotar por aquí quienes están en la lista de las partículas. Tenemos a los átomos, tenemos a las moléculas, tenemos también los iones,
Tenemos cationes, aniones, fotones, electrones, protones, neutrones, células, etc. Esas son algunas partículas que puedo mencionar, ¿no? Como les digo, la mínima expresión de la materia, ¿no? Sus dimensiones son microscópicas, no las podemos ver, pero sabemos que conforman la materia. Muy bien, entonces esas son nuestras partículas químicas. Y en cuanto a la naturaleza ondulatoria, la materia se comporta en forma de onda también, ¿no? Como por ejemplo el sonido que se propaga en una onda, ¿no? Por medio de una onda, ¿no? Eso sabemos que el sonido se propaga en onda. Muy bien. Propiedades de la materia. Nosotros sabemos que la materia tiene características propias que permiten la identificación de un elemento o compuesto de otros, es decir, se pueden diferenciar, por ejemplo, algunas propiedades como la masa, el peso, el volumen, la densidad, la dureza, porosidad, elasticidad, corrosividad, punto de fusión, punto de ebullición, presión, etc. Todas estas propiedades se van a ir clasificando en dos grupos, ¿no? Tenemos las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Dentro de las propiedades extensivas podemos mencionar a todas aquellas que tienen cualidades que dependen de la cantidad de masa, ¿sí? Por ejemplo, la masa aumenta, ¿no? Y el volumen también va a aumentar. Entonces, si yo comparo aquí, ¿no? Ambas propiedades, masa y volumen, ¿no? Se encuentran relacionadas, porque si el volumen aumenta, la masa también aumenta, ¿no? Y viceversa, si la masa aumenta, el volumen también aumenta, es decir, que está sujeto, o sea, el volumen estaría sujeto a la variación de masa. Entonces, si la masa es menor, también el volumen sería menor. A esto le llamamos propiedad extensiva. No quiere decir que su valor depende estrictamente de la masa. Y las propiedades intensivas son aquellas que no dependen del tamaño del cuerpo que se está observando, ¿sí? Son cualidades totalmente independientes de la masa. Por ejemplo, aquí podemos mencionar a la temperatura, punto de ebullición, densidad, ¿no? Por citar un ejemplo, hablamos de la densidad. ¿Ya? La densidad de agua a nivel del mar es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? Bajo ciertas características como por ejemplo la temperatura 4 grados centígrados y la presión de una atmósfera. Si yo, por ejemplo, obtengo una masa de 10 gramos de agua, solo 10 gramos de agua, la densidad en esos 10 gramos de agua será 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? O si yo cojo de esa misma agua 100 gramos, se le aumento la masa, ¿no? La densidad es independiente, ¿no? Así yo aumente la masa, la densidad sigue siendo 1 gramo sobre centímetro cúbico. O si yo cogiese una tonelada, ¿no? De agua, ¿no? La densidad es igual, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esto sí hace que sea independiente, ¿no? Por ejemplo, la densidad es independiente de la masa. Lo mismo pasaría con la temperatura, ¿no? Por ejemplo, la temperatura corporal, ¿no? Sabemos que es un aproximado a 36.5 grados centígrados, ¿no? La temperatura corporal, ¿no? Así suba de peso, baje de peso, cuando el sistema corporal se encuentra sano, ¿no? Se encuentra en equilibrio, entonces nuestra temperatura es la misma. Así suba de peso, baje de peso, mi temperatura pues es la misma, ¿no? Sí, claro, estando, digamos, en condiciones saludables, ¿no? Muy bien, veamos la siguiente diapositiva. Bien, la materia está sujeta a interacciones y cambios en el tiempo que pueden ser medidos, ¿no? También están sujetos a fuerzas de atracción, fuerzas de repulsión, que dan origen a los estados de la materia, o sea, los 3 estados fundamentales, ¿no? Que son sólido, líquido, gas. Entonces tenemos fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión.
Muy bien, por aquí vemos que estas fuerzas pues se encuentran en un campo magnético. Sabemos que las fuerzas de atracción se dan entre polos diferentes, ¿no? Y las de repulsión se dan entre cargas iguales, ¿no? Positivas o negativas, ¿no? Entre ellas se repelen y cargas opuestas se atraen, ¿no? Formando así los tres estados fundamentales de la materia, ¿no? Tenemos aquí sólido, líquido y gas. Muy bien, esto va a depender entonces de las fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. Hablemos ahora acerca de los cambios que sufre la materia, ¿no? Sabemos que hay dos tipos de cambios. Por ejemplo, tenemos los cambios físicos y los químicos. Dentro de los físicos podemos mencionar que son aquellos en los que no se altera la identidad de la sustancia, es decir, su composición interna es invariable, pero sí se ve alterada la forma física de la materia, ¿no? En sí se refiere a un cambio de estado, como podemos ver aquí en el estado inicial del agua. Sí, un ratito para prender mi puntero láser, ahí está. En el estado inicial tenemos aquí un vaso con agua, en el vaso es el contenedor, ¿no? El frasco contenedor de agua. Si el agua lo cambiamos de estado o se congela, ¿no? Pasa al estado sólido y ese sería su estado final, ¿no? Entonces, pero no deja de ser agua, igual es agua, solamente ha cambiado su estado. Igual acá es agua en el estado inicial y en el estado final también es agua. Aquí podemos ver el vidrio, ¿no? Nosotros sabemos que el vidrio tiene una composición química, ¿no? Ahora, si nosotros rompemos esta botella de vidrio, ¿no? Lo único que se altera es el área. En sí el vidrio sigue siendo vidrio, ¿no? Acá el área pues se ha visto alterada, ¿no? Ahorita está en trizas, el área disminuyó, pero el vidrio sigue siendo vidrio, o sea, la composición interna de la materia no se ha visto alterada. Ese sería un cambio físico. También podemos hablar acerca de los cambios químicos y aquí sí se altera la identidad de la sustancia, ¿no? Y afecta la composición interna de la materia, ¿no? En sí aquí hay una reacción química de por medio, podemos mencionar la oxidación de los metales, ¿no? También aquí la combustión de la madera, ¿no? También podemos hablar de la combustión de una hoja de papel, ¿no? En la cual en estos dos casos podemos ver de por medio pues una reacción química, ¿no? Aquí observo que el acero que contiene hierro, ¿no? Se ha convertido en óxido férrico, ¿no? Un óxido férrico, por eso es que ha cambiado sus propiedades, ¿no? Aquí sí hay un cambio, como les indico, en su estructura química. El acero cambia, ¿no? Sus propiedades cambian. Por ejemplo, el acero tiene una dureza, mientras que el óxido férrico es un tanto frágil, ¿no? El color es gris y aquí el color es diferente, es un color medio rojizo, ¿no? Anaranjado rojizos, entonces sí hay cambios en la materia, ¿no? En la combustión de la madera igual, en la combustión del papel, ¿no? Nosotros sabemos que el papel y la madera pues tienen una composición inicial. Cuando pasa la combustión, es decir, se quema, ¿no? Ahí sufre un cambio químico, aparece como resultado pues las cenizas, ¿no? Las cenizas de la materia, ¿no? Ha cambiado de estado, incluso, perdón, ha cambiado su estructura y podemos mencionar que la madera, por ejemplo, es rígida, ¿no? Mientras que la ceniza es frágil, ¿no? Esas cenizas que quedan al final, ¿no? Es frágil. El color cambia también, ¿no? La coloración y otras propiedades. Bien, aquí vamos a clasificar la materia según su composición y aquí vemos que la materia se clasifica en dos grupos importantes como las sustancias puras, ¿sí? Las sustancias puras se caracterizan por tener propiedades definidas, constantes e invariables. Estas se dividen en dos grupos. Tenemos a los elementos y a los compuestos, ¿no? Los elementos vendrían a ser aquellos que no pueden descomponerse en otras sustancias más simples. Por ejemplo, todos los elementos de la tabla periódica, los alótropos de carbono, como el diamante, el grafito, el grafeno, ¿no? O cualquier forma alotrópica, ¿no? Recuerden, por ejemplo, del azufre, del nitrógeno, ¿no? Etcétera. Los alótropos vienen a ser moléculas que están formadas por un solo elemento, ¿no? Pero que estas poseen distinta estructura molecular, ¿no? Ahora, los compuestos. ¿Quiénes son los compuestos, no? Son aquellos que
están formados por dos o más elementos, ¿no? Y estos elementos se encuentran unidos químicamente en proporciones definidas, ¿no? Solo pueden separarse por procesos químicos, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar cualquier fórmula química orgánica e inorgánica, ¿no? Un ácido cítrico, dióxido de carbono, el agua, el sulfato de magnesio, etcétera, ¿no? Cualquier sustancia que se pueda representar mediante una fórmula química. Ahora vamos a ver a las mezclas. Las mezclas están formadas por la unión de dos o más sustancias puras, o sea, el grupo anterior mencionado, ¿no? Las sustancias puras que conservan pues las propiedades independientes. Estas pueden separarse mediante procesos físicos y químicos también, ¿no? Como por ejemplo la decantación, que son procesos físicos, la filtración, centrifugación, destilación, tamizado. Aquí podemos observar dos grupos importantes, como las sustancias homogéneas y heterogéneas. Ahora, las homogéneas son aquellas que a simple vista se observa una sola fase, ¿no? Aquí se consideran a todas las soluciones o disoluciones, ¿no? Y también a las aleaciones, ¿no? Las soluciones o disoluciones están formadas por una sustancia llamada soluto y una sustancia llamada solvente, ¿no? Estas forman, pues, disoluciones como por ejemplo una limonada, ácido muriático al 28%, ¿no? El vino, que contiene, ustedes saben, aproximadamente un 12% de alcohol aproximado, ¿no? Y tenemos también a las aleaciones, que vendrían a ser la combinación de dos o más elementos, ¿no? Donde por lo menos pues uno es metal, ¿no? La combinación se realiza pasando las temperaturas de fusión de ambos elementos, o sea, se llegan al estado líquido, ¿no? Por ejemplo, el acero. Por lo general, un acero corriente no se encuentra conformado por los elementos hierro-carbono. Ahora, yo le puedo ir agregando otros metales en aleación para ir formando aceros inoxidables, ¿no? Por ejemplo, la adición de cromo, níquel, manganeso, ya le dan, digamos, más resistencia a la oxidación, ¿no? Al acero. También las joyas, las monedas, ¿no? Las amalgamas, el bronce, que es una aleación entre cobre, estaño y zinc. Muy bien, tenemos también las sustancias heterogéneas, ¿no? Las sustancias heterogéneas se dividen en dos grupos. Ahí tenemos a las suspensiones y a los coloides, ¿no? Por ejemplo, las suspensiones a simple vista se observan dos fases, ¿no? Entre dos sustancias que tienen diferentes densidades, ¿no? Aquí podemos observar un ejemplo como la sangre, ¿no? Si nosotros sometemos a revoluciones por minuto en un tubito de ensayo a una muestra de sangre, ¿no? Al cabo del tiempo vamos a retirar ese tubito de ensayo y la centrífuga y vamos a observar que la sangre se ha dividido y se ha suspendido una sustancia encima de la otra. Por ejemplo, tenemos en la parte baja los glóbulos rojos, ¿no? Encima los glóbulos blancos, las plaquetas, el plasma, los sueros, y ellos se encuentran pues separados por diferentes densidades, ¿no? Entre esas sustancias. Entonces, también podemos mencionar a las sustancias coloides, ¿no? Ahora, las sustancias coloides vendrían a ser llamadas también suspensiones o dispersiones coloidales, ¿no? Ese es un sistema físico-químico que está compuesto por dos fases. Una fase es continua, ¿no? Normalmente eso se refiere a un fluido, ¿no? Y otra fase dispersa, que por lo general son partículas sólidas, ¿no? De tamaño mesoscópico, ¿no? Ahora, esto se trata de partículas que no son apreciables a simple vista, pero sí son mucho más grandes que cualquier otra molécula, ¿no? Un poco más grandes, ¿no? A ello le llamamos mesoscópico. Muy bien, ahora el nombre de coloide proviene de la raíz griega colas, ¿no? Y esto significa que puede pegarse, ¿no? Este nombre hace referencia a una de las principales propiedades de los coloides, el cual tiene una tendencia espontánea a formar coágulos, ¿sí? Muy bien, entonces también vamos a mencionar que aquí sí que hay que identificar, ya cuando hablamos de sustancias coloidales, ¿no? Hay que identificar necesariamente la composición de la materia para poder clasificarla de acuerdo al tipo de coloide que se está formando, ¿no? Dentro de ellos podemos mencionar a los grupos de los aerosoles líquidos, ¿no? Por ejemplo, aquí se encuentra la niebla, la bruma, ¿no? Las emulsiones como la mayonesa, el champú, los geles, dentro de los geles tenemos el queso, la gelatina, las gemas, los cristales de rubí, los soles, que son humo, polvos o partículas en suspensión,
Las espumas, como la espuma de afeitar, ¿no? Las espumas sólidas también, están los aerogeles y también la piedra pómez, ¿no? Entre otros ejemplos, vamos mencionando algunos nada más, que están clasificadas como sustancias heterogéneas coloides. Bien, ahora hablaremos del sistema internacional. Y hablar del sistema internacional nos conlleva mencionar al sistema métrico decimal, que fue el primer sistema implantado y legalizado en el año 1795 en Francia, ¿no? Y también fue ratificado por primera vez en la Conferencia General de Pesos y Medidas en París, ¿no? En el año 1889. Años después, el sistema métrico decimal cambió su nombre a sistema MKS, en nombre, bueno, se nombró tres magnitudes fundamentales, como lo es la longitud, la masa, el tiempo, el sistema MKS, ¿no? Con sus siglas, que significa metro, K de kilogramo y S de segundo, ¿sí? Muy bien, finalmente en el año 1960 el sistema MKS adoptó el nombre de Sistema Internacional, el cual ha venido sufriendo, bueno, algunas modificaciones de acuerdo con los avances de la ciencia y las necesidades de los usuarios del sistema. En el sistema internacional es la norma estándar para los cálculos de ingeniería en la mayor parte del mundo. Por ejemplo, el 95% de países a nivel mundial han adoptado en sus legislaciones para cálculos de ingeniería el sistema internacional. Entre ellos nuestro país Perú. El restante, que es el 5% de países, aún no han decidido migrar al sistema internacional, ¿no? Entre ellos podemos mencionar a países como Estados Unidos, Birmania, y Liberia. Estos trabajan con el sistema sexagesimal. Muy bien. También podemos mencionar que a lo largo de la historia surgieron diferentes sistemas de medidas, pero con el tiempo y los avances de la ciencia han ido quedando obsoletos, como el sistema técnico, el sistema natural, el sistema anglosajón, el sistema imperial, el sistema UK, ¿no? Muy bien. En esta tabla podemos observar diferentes magnitudes fundamentales del sistema internacional. Aquí están los 7 principales. Entre ellos tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Todas estas magnitudes se encuentran con su nombre y su símbolo respectivo al lado derecho. Bueno, estas son las unidades fundamentales del sistema internacional. Y por aquí tenemos algunas unidades derivadas, ¿no? Como por ejemplo el área, volumen, densidad, fuerza, presión, energía, ¿no? De los cuales en química usamos bastante lo que es volumen, densidad, presión, ¿no? Por aquí mostraremos algunos prefijos empleados en el sistema internacional, que bien todos ustedes conocen, la mayoría ha trabajado ya con estos prefijos, ¿no? Múltiplos, submúltiplos, ya sabemos trabajar con la base 10 y sus exponentes, pues de acuerdo al prefijo o al, si es que es un múltiplo o un submúltiplo, ¿no? Y bueno, pues vamos a desarrollar ejercicios más adelante en el cual pues vamos a hacer uso de la notación exponencial y vamos a trabajar también con los prefijos en el sistema internacional. Bien, en esta sección vamos a hablar acerca de los factores de conversión y el método del factor unitario. Como sabemos, la resolución de la mayoría de problemas requiere de un cambio de unidades, ¿no? Para lo cual vamos a usar sus respectivas equivalencias que lo vamos a obtener de nuestra tabla de conversión, ¿no? Estas equivalencias se pueden escribir en fracciones, ¿no? Usando un denominador y también un numerador, ¿no? Que vendrían a establecerse de acuerdo al factor de conversión, ¿no? A esto le llamamos el método del factor unitario, ¿no? El establecimiento de la fracción con un numerador y un denominador. Muy bien, ahora vamos a ver el método del factor unitario. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos un factor que estamos trabajando a raíz de un
de una equivalencia, ¿no? De una equivalencia que obtenemos obviamente de nuestra tabla de conversiones. Muy bien, entonces aquí tenemos, esta sería nuestra equivalencia. Aquí le voy a poner, esta es la equivalencia. Y por aquí tenemos, por ejemplo, convertir 12 metros. Este 12 metros vendría a ser mi dato, ¿sí? A centímetros, que es nuestra incógnita, es la unidad deseada, ¿no? Entonces voy a partir siempre desde mi dato, ¿no? Y desde mi dato voy a llegar a obtener, o sea, de metros a centímetros. Entonces voy a empezar con mi dato, que es 12 metros, ¿sí? Y voy a trabajar el método del factor unitario, ¿no? ¿Y para qué me sirve este método? Pues para poder convertir las unidades. Entonces aquí tengo el factor de conversión. Entonces con el factor de conversión siempre, como es una igualdad, un lado no puede ser metros o el otro lado, que es 100 centímetros, cualquiera de ellos va a ir en el numerador o en el denominador dependiendo de la unidad dato. Por ejemplo, la unidad dato aquí es 12 metros, entonces los metros tendrían que ir al denominador para que se puedan simplificar, de tal manera que la unidad deseada o la unidad incógnita va en el numerador, y de esta forma tendría que eliminar las unidades metro para poder convertir a centímetro. Entonces aquí metro iría al denominador y 100 centímetros iría al numerador. Operando esta multiplicación voy a obtener 1200 centímetros como respuesta, ¿no? Ahora, yo también puedo obtener mi tabla de conversiones, el factor de conversión equivalente entre metro centímetro o centímetro metro, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo metro centímetro y por aquí tengo otro que dice centímetro equivalente a tantos metros, ¿no? Cualquiera de los dos factores se pueden utilizar. La respuesta debe ser la misma, ¿sí? Puedo utilizar cualquiera de los dos, la respuesta es la misma. Aquí simplemente cambiaría la posición, ¿no? Por ejemplo, aquí mi dato es 12 metros y aquí en el factor unitario yo voy a colocar al denominador la unidad que deseo eliminar. En este caso, que son 2 metros, sería 0,01 metro al denominador. De esta manera puedo eliminar 2 metros y 1 centímetro al numerador para poder encontrar o convertir a esta unidad. Entonces elimino los metros, trabajo la multiplicación, luego la división y obtengo 1200 centímetros. Como ustedes pueden ver, aquí las respuestas son bastante iguales, ¿no? Son iguales, aunque lo único que va a variar es el factor de conversión, ¿no? El factor de conversión, pero al final la respuesta es la misma. Ok, aquí vamos a trabajar en el desafío número 1, un ejercicio de conversiones relacionadas con las densidades, ¿no? Dice, se determina que la masa de 0,236 metro cúbico, esto habla de un volumen, ¿no?, de etanol líquido es 186 gramos, ¿sí? 186 gramos, esto se refiere a la masa. ¿Cuál será la densidad en kilogramos sobre mililitro? ¿Okay? En estas unidades, desea el ejercicio que yo convierta las unidades, ¿no?, del alcohol que se produce en la agroindustria San Jacinto. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Por aquí tenemos los datos, tenemos el volumen, tenemos el dato de masa, vamos recogiendo nuestros datos. La densidad nos piden hallarla en kilogramos sobre mililitro. Tenemos la fórmula de la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Las cuales voy a reemplazar porque la masa y el volumen sí me lo está proporcionando el ejercicio. Entonces por aquí reemplazo, la masa es 186 gramos, el volumen me lo está dando 0,236 metro cúbico, reemplazo, ¿no? Y por aquí tengo, para proceder ya a la conversión, por aquí estoy trabajando ya los factores de conversión. Sí, ya los he encontrado, estos factores que relacionan a la masa, la magnitud masa, ¿no?, de gramos a kilogramos. Por aquí tengo un kilogramo es equivalente a 1000 gramos, ¿ya?, entre estas dos unidades. La unidad dato, que es gramos, con la unidad deseada, que en este caso es kilogramos. Y también tengo
para la parte del volumen, los metros cúbicos equivalente a centímetro cúbico, ¿no? Y aquí tengo un centímetro cúbico, entonces es igual a 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Muy bien, y estos dos datos los estoy encontrando o los estoy buscando de mi tabla de conversión. Ahora yo a estos factores de conversión los voy a trabajar, a estos dos factores, ¿sí? Los voy a trabajar en la siguiente conversión. O sea, aquí de gramos voy a pasar a kilogramo con este factor y luego los metros cúbicos los convierto a centímetro cúbico, que es lo mismo que decir un centímetro cúbico es lo mismo que decir un mililitro, ¿verdad? Entonces lo voy a convertir a mililitros, ¿sí? Lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a trabajar nuestro primer factor de conversión y por aquí vamos a ponerle aquí un paréntesis, ¿sí? Esta es la primera, miren, dispongo a los gramos del lado del denominador para poder eliminar con el dato, gramos acá, para poder eliminar estos gramos, y kilogramo, que es la unidad deseada, siempre al numerador. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer con la siguiente. Vamos a ver, ahí tenemos el siguiente factor de conversión, y entonces aquí en este siguiente factor vamos a trabajar al volumen. ¿Listo? Aquí el volumen, como pueden ver, estoy disponiendo los metros cúbicos al numerador para que se elimine con estos metros cúbicos, ¿sí? Y los centímetros cúbicos van a ir al denominador porque sabemos que un centímetro cúbico es equivalente a un mililitro. Entonces aquí lo hemos dispuesto al denominador de tal manera que las unidades se van a ir eliminando, ¿no? Entonces vamos a tener así. Gramo se va con gramo, metro cúbico se va con metro cúbico, y mi respuesta será la siguiente. Y ahí tenemos 7,8813 por 10 a la menos 7 kilogramos sobre mililitro. Recuerden que un centímetro cúbico, eso lo voy a anotar por aquí, un centímetro cúbico es equivalente a un mililitro, ¿no? Es por eso que he hecho este cambio, ¿no? Para los centímetros cúbicos, ya mililitros, lo mismo. Y ahí estaría nuestra respuesta. Muy bien, chicos. Pasamos al siguiente. Muy bien, ahora vamos a entrar al tema de átomo, ¿sí? Bueno, nosotros podemos definir al átomo como la mínima porción de la materia, ¿ya? Antiguamente se pensaba que el átomo era indivisible. Hoy en día, bueno, sabemos que el átomo alberga en su interior partículas subatómicas, ¿sí? Vamos a observar aquí en la PPT dos modelos atómicos, el modelo de Niels Bohr, ¿sí? Y en esta segunda imagen tenemos el modelo atómico de Arnold Sommerfeld, ¿no? Ambos representan a un átomo, ¿no? La diferencia es que en el modelo de Bohr los niveles de energía se encuentran uno al lado de otro en forma ordenada. Estos serían los niveles de energía, ¿no? El nivel 1, nivel 2 están ordenados, son casi, digamos, circunferencias, ¿no? Representando a los niveles de energía, ¿no? Ellos están ordenados, eso facilita el estudio de la configuración electrónica, ¿no? Y en este segundo modelo podemos ver que los niveles de energía se encuentran superpuestos, ¿no? En forma elíptica, ¿no? Uno está superpuesto encima del otro, de tal manera que me va a dar una idea de un átomo en 3 dimensiones. Ahora sí vamos a identificar a las partículas subatómicas, ¿no? Que hay adentro de un átomo. Tenemos esta parte, le vamos a llamar núcleo atómico, ¿ya? Y en el núcleo atómico tenemos a los protones y a los neutrones, ¿sí? Entonces ellos conforman el núcleo atómico. Ahí están los protones, que son los que tienen carga positiva, en color azul, ¿no? Y los neutrones están representados con color rojo, ¿ya? Ellos son los neutrones que, bueno, tienen su función de mantener unido al núcleo, ¿no? Estas cargas positivas, al ser neutras, pues pueden mantenerse unidas, ¿sí? Entonces, vamos a identificar también a partículas como los electrones que se encuentran ya fuera del núcleo, ¿no? A estas partículas, por cierto, también se les llama nucleones, ¿no? Entonces, los electrones se encuentran fuera del núcleo atómico, se encuentran en los niveles de energía. Entonces, estos electrones están pasando de un nivel a otro, ¿no? Muy bien. Entonces, los electrones siempre están vibrando, ¿ah? Siempre están en vibración
y su carga es negativa. Por eso aquí está representado con el símbolo negativo. Además podemos mencionar que estos átomos, ¿no?, se cargan eléctricamente, ¿no? Y bueno, para lograr cargar eléctricamente el átomo debe haber alguna clase de perturbación, ¿no?, que agregue o que quite electrones o protones del átomo, de manera que se rompe el equilibrio eléctrico, ¿no? Y pues se cargan eléctricamente, ¿no? Las cargas de estos electrones y de los protones se expresan o se miden en coulombs, ¿no?, la unidad coulomb. Muy bien, también podemos mencionar que en el núcleo de nuestro átomo se concentra casi toda la totalidad de la masa, ¿no? Toda la masa se concentra en el núcleo, en esta zona, ¿no? Se concentra casi el 99,99% de la masa del átomo, ¿ya? Y en la envoltura, que es la nube electrónica o corteza electrónica, que sí le podemos llamar a esta zona donde están los electrones, la nube electrónica, o zona de niveles de energía o niveles energéticos. En esta envoltura, en esa corteza, se encuentra el 99,99% del volumen atómico. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, y ahora vamos a establecer la diferencia que hay entre átomos neutros y iones, ¿no? Un átomo neutro vendría a ser un átomo que carece de carga. Como podemos ver en este cuadro, todos son átomos neutros y no expresan carga. Recuerden que la carga siempre se posiciona del lado superior derecho, ¿no?, del átomo. Entonces, todos ellos carecen de esa carga, ¿no? Entonces, se asume que son átomos neutros, ¿no? Quiere decir que su configuración electrónica me da como productos de la sumatoria, ¿no?, de sus electrones me va a dar igual al número atómico, ¿no? Entonces, si eso ocurre, estamos hablando de un átomo neutro, ¿ya? O sea, los electrones que poseen estos átomos son iguales al número atómico. Entonces, es un átomo neutro, ¿no? Esa es una condición también. Ahora, los iones. ¿Cuándo es un ion? Pues cuando el átomo presenta una carga, ¿sí? Aquí podemos observar, por ejemplo, cobre 2 positivo, ¿no?, con un símbolo positivo o negativo, ¿no? Esta carga, ¿sí?, debe de estar presente en el lado superior derecho del átomo. Para ello puedo representar a un ion, en este caso un catión por tener la carga positiva y en este caso un anión por tener la carga negativa, ¿sí? La carga positiva entonces catión y la negativa anión. Ahora, ¿cómo se producen estos iones? Estos iones se producen a partir de un átomo neutro. No todo parte del átomo neutro. ¿Qué pasa cuando un átomo neutro, a sus electrones, yo los comienzo, digamos, a modificar? Por decir, yo le agrego electrones al átomo o yo le quito los electrones, ¿no? ¿Qué ocurre cuando sucede esto, ¿no? Ahí se forman los iones. Entonces, los iones se pueden formar, ¿no?, partiendo de un átomo neutro. Entonces, miren, si yo tengo el átomo de cobre, ¿no?, y le quito electrones al átomo de cobre, este átomo de aquí, ¿no? Vamos a suponer que primero está neutro. Para que se convierta en un ion, lo que tengo que hacerle a ese átomo neutro es quitarle sus electrones. Si yo le arranco los electrones que tiene desapareados, por decirlo así, en su último nivel de energía, entonces a estos electrones, al arrancarlos de su nivel de energía, ¿no?, les va a proporcionar, al sacar esos electrones, les va a proporcionar una carga positiva. ¿Por qué? Porque al quitar electrones, recuerden que los electrones tienen cargas negativas. Entonces, estas cargas negativas, al arrancarlas, ¿no?, sacamos carga negativa y este átomo se vuelve positivo, ¿no? Porque le estoy quitando carga negativa, se hace positivo, ¿no? Entonces aparece el catión. Eso es lo que ocurre en este caso con el cobre. ¿Y cómo se genera un anión? Vamos a tener un átomo neutro, por ejemplo, el azufre, ¿no? En este caso estamos señalando el azufre y el azufre está adoptando en su interior o está aceptando el ingreso de electrones. Entonces, cuando un átomo recibe electrones, ¿sí?, como el electrón tiene carga negativa, pues se va a ingresar adentro del átomo, ¿no? Entonces entran electrones, los electrones tienen carga negativa y hacen a este átomo más negativo y se genera un anión, ¿no? Entonces estos símbolos positivo o negativo tienen que ver con el ingreso, ¿no?, o la salida de electrones del átomo neutro, ¿ah? Entonces, a partir de un átomo neutro yo puedo formar un
ion, ya sea positivo o negativo, pues eso va a depender de cuántos electrones está ganando, cuántos electrones está perdiendo dicho átomo. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a lo que es identificación atómica y aquí vamos a hablar de algunos términos claves, como por ejemplo el número atómico, representado por la letra Z, ¿no? Aquí el número atómico lo podemos encontrar en nuestra tabla periódica, ¿no? Como es de un átomo neutro, podemos establecer esta equivalencia, ¿sí? Z, por ejemplo, es igual al número de protones y a su vez es igual al número de electrones, ¿sí? Ojo que el número atómico es para, en este caso, un átomo que se encuentra neutro. Esta fórmula aplica para un átomo neutro. Entonces, Z va a ser igual al número de protones y a su vez va a ser igual al número de electrones. El número atómico Z lo encontramos en nuestra tabla periódica. Y por aquí tengo otro término clave importante que lo aprendamos, que es el número de masa, que está determinado por la letra mayúscula, ¿no? Entonces, el número de masa, hace un rato habíamos mencionado que en el núcleo atómico, donde se concentra el 99,99%, ¿no?, de la masa de un átomo, ahí se concentra, ¿no? Entonces el número de masa se va a obtener de acuerdo a las partículas de los neutrones, o sea, subatómicas, estas partículas subatómicas, como por ejemplo los neutrones, los protones, ¿no? Esas dos partículas que conforman el núcleo atómico, llamados nucleones, ¿no? Estas partículas, si yo hago una sumatoria de sus neutrones y sus protones, pues me va a dar A, que es la masa del átomo, ¿no? Entonces, yo digo que la masa está en función de ¿quién? De la sumatoria de los neutrones y los protones, porque estas son las dos partículas subatómicas que están dentro del núcleo atómico, ¿no? Y en el núcleo se concentra casi el 100% de la masa atómica, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestra fórmula, ¿sí? Para la masa atómica. Muy bien. Además sabemos, por si acaso acá voy a acotar un punto más, que dentro de los protones y de los neutrones existen partículas que son aún más pequeñas llamadas quarks, ¿no? Y también están los gluones, que estas partículas unen a los quarks entre sí, ¿no? Y bueno, por cierto que es bueno mencionar que son mucho más pequeñas, ¿no?, que, que los mismos neutrones y protones. Ya los quarks son mucho más pequeñas, ¿sí? Y son las más pequeñas que el hombre pues ha podido identificar, ¿no? Muy bien. Bueno, y también se les constituye o se les considera constituyentes fundamentales de la materia. ¿Listo? Y por aquí tengo también otra fórmula de A, ¿sí? O sea, número de masa igual al número de neutrones más Z, porque Z siempre se le relaciona directamente con el número de protones. Entonces, Z siempre va a ser número de protones, ¿ya? Entonces, aquí número de protones solo le puedo decir Z. ¿Por qué? Porque Z es igual al número de protones. Y eso aplica no solo para iones, sino también para átomos neutros, para todo, ¿no? Entonces, estas fórmulas, ¿sí?, de número de masa aplican para átomos neutros, como también aplica para iones. Ahí tenemos entonces nuestras fórmulas de número de masa. Y aquí vamos a ver la identificación atómica, como podemos observar en el cuadrito. Más o menos vamos a ordenarnos de la siguiente manera. X sería nuestro símbolo químico. La carga, recuerden, positiva o negativa, siempre se debe de encontrar en la parte superior derecha del elemento, ¿sí? También en la parte superior izquierda aparece el número másico, o sea, denominado A mayúscula, es el número de masa. Y en la parte inferior izquierda aparece el número atómico. El número atómico Z. Para el lado derecho inferior tenemos al número de electrones y al número de neutrones, ¿no?, que los vamos a disponer de este lado para obtener, bueno, un orden en la identificación atómica, y también esto nos va a ordenar al momento de trabajar los ejercicios que identifican pues al átomo. Y por aquí tenemos algunas fórmulas para los iones, ¿no? Acá tenemos la fórmula Z igual al número de protones. Recuerden que esta fórmula aplica sí o sí para átomos neutros y para iones. Ya esta de acá la voy a marcar.
marcar, esta es necesariamente para iones, ¿sí? Pero también aplica para los átomos neutros, ¿no? Esta segunda fórmula de neutrones es igual a menos Z, esta también aplica para iones y para átomo neutro, ¿sí? Para las dos. Y esta fórmula de número de electrones sí aplica únicamente para iones, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que los iones tienen cargas positivas negativas, de aquí lo que yo estoy buscando es encontrar el número de electrones, ¿no? En un átomo neutro sabemos que Z es igual al número de electrones para un átomo neutro, ¿no? Pero en este caso, para un ion, el número de electrones es Z menos la carga. Ahora, aquí donde dice carga debe de ingresar dentro del paréntesis el símbolo positivo o negativo. Por eso es carga. La carga siempre va a tener un símbolo positivo o negativo. O sea, es un catión o es un anión. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra fórmula para iones. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo de cómo hallamos las partículas subatómicas en un átomo neutro. Entonces voy a colocar por aquí mis fórmulas para recordarlas, ¿ya? Entonces por aquí voy a decir, ¿se acuerdan? Para un átomo neutro, por aquí está, miren, Z es igual a protones y también al número de electrones, ¿sí? Esto ocurre en un átomo neutro. Muy bien, entonces me van a pedir hallar el número de protones y el de electrones y de neutrones. Entonces yo le busco, recuerden que esto es A, ¿sí? Y esto es Z. ¿Y esta información de dónde sale? Pues de mi tabla periódica. Yo tengo que saber dónde está ubicada de acuerdo a la leyenda que aparece en mi tabla periódica. Yo voy a identificar cuánto es su masa atómica, cuánto es el número atómico, ¿no? Eso yo ya lo debo de saber, ¿no? Eso vamos a practicar en clase también, cómo identificar los números de masa y los números atómicos, porque para cada tabla periódica es diferente su leyenda. Entonces hay que ir identificando previamente para trabajar identificación atómica. Además es necesario que para encontrar a estas partículas subatómicas nos llevemos siempre la masa a entero, ¿no? Lo llevemos la masa a entero, o sea, redondeamos con el método de redondeo simple, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una masa que me dice 55,83, entonces yo redondeo a 56. ¿No? Hago el redondeo para que no me salga pues decimales la partícula subatómica, ¿no? Porque no puede haber una partícula subatómica en decimales, tienen que ser enteros y por lo tanto pues ya Z es entero de por sí, pero los números de masa son decimales, entonces los números de masa necesariamente tendríamos que convertirlo a enteros. ¿Ya? Como con el método de redondeo simple. Muy bien, entonces aquí tenemos, ¿cuánto sería el número atómico? Pues guiándome de Z, si Z es 52, entonces dice Z es igual al número de electrones, o sea, electrones va a ser 52, y a su vez los protones también van a ser 52, ¿cierto? Y si me piden hallar neutrones, aplico la fórmula de los neutrones, aquí está, ¿no? Los neutrones es igual a menos Z. Entonces simplemente resto 27 está menos 52. ¿Cuánto me va a dar? 75. Entonces ya hallé el número de neutrones. Entonces no es difícil, simplemente lo que tenemos que hacer y concentrarnos bastante es en encontrar y no equivocarnos, ¿no? El número atómico y el número de masa A entero, ¿no? Para poder aplicar las fórmulas que anteriormente hemos presentado, ¿no? Para poder hacer la identificación y poder contar pues las partículas subatómicas, protones, electrones, neutrones, etc. Muy bien, y ahora vamos a ver cómo aplicamos estas fórmulas, ¿no? para un ion. Hace un rato vimos para un átomo neutro, ahora vamos a trabajar con un ejemplo de un catión en este caso, ¿no? Entonces tenemos el sodio con su carga 1 positivo. Me voy a mi tabla y busco su número de masa, ¿no? El número de masa, o sea, A sería 23, ¿no? Siempre va a ser número de masa mayor al número atómico, ¿no? Y número atómico Z para sodio aquí es 11, ¿no? Eso lo busco en mi tabla. Ahora, yo sé que
en las fórmulas para átomo neutro se cumple igual que para iones, se cumple que Z es igual al número de protones. Entonces, esta fórmula es para ambos, ¿no? La única que difiere es la del número de electrones, ¿no? La del número de electrones sí es diferente para átomo neutro y para iones. Entonces, aquí yo veo que Z es 11, ¿no? Entonces, de esta manera puedo decir que los protones también sería igual a 11, ya que Z es igual a protones, ¿cierto? Entonces, ahí tendría ya identificada a la molécula, perdón, a este átomo de sodio que está con carga 1 positivo, ¿no? Z sería igual a 11, que es el número de protones, ¿no? Y también podemos identificar por aquí el número de neutrones con la fórmula que ya habíamos compartido hace un momento, que es la fórmula de los neutrones, es igual a menos Z. Entonces 23 menos 11, tengo a menos Z, me va a dar 12. Y encontré el número de neutrones. Finalmente vamos a encontrar el número de electrones para un ion, en este caso un catión, y encontramos esta fórmula, ¿sí?, que dijimos que era diferente de la fórmula para átomo neutro, ¿no? Entonces aquí los electrones son iguales a Z, Z es 11, menos, ojo, menos, y la carga va en medio del paréntesis. La carga es positiva o negativa, pero iba con todo y signo, ¿ya? Todo y signo. Ahí tenemos la carga. ¿Listo? Operamos, sería 11 menos más 1, pues me va a dar 10. Y ahí tendría yo el número de electrones. Es lo que tengo que hacer. Ahora, en base a estas pequeñas fórmulas de identificación atómica, vamos a llenar el siguiente cuadrito. Muy bien, y aquí tenemos la tarea para la clase. Aquí vamos a llenar la información del número de masa y aquí la información del número atómico, ¿no?, para el elemento hierro. En este caso, hierro tiene carga 0, por lo tanto, es un átomo neutro. Acá le voy a poner átomo neutro. Listo, este es un átomo neutro. Listo, átomo neutro. ¿Ya? Y en estos casos vamos a buscar A y Z. Siempre recuerden que la A va a ser en enteros, ¿ya?, con el método de redondeo simple. De 5 para arriba redondea, ¿no? Y si no es 5, no redondea. O sea, 4, 3, 2, 1, ya no redondea. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí tenemos también la misma información para mercurio, aluminio, todos estos elementos, pero algunos, como ven aquí, tienen carga, ¿no? Estos son iones, por ejemplo, ¿no? Este es neutro, este también es neutro, estos son iones, ¿no? Entonces las fórmulas para los iones son estas tres, ¿no?, de los cuales estas dos se repiten para átomo neutro, ¿no? Y los electrones para átomo neutro también aquí podemos mencionar, Z es igual al número de electrones, por si acaso, ¿ya? Esto también es para átomo neutro. Bueno, y al comienzo de la PPT también les mostré, ¿no? Les mostré cómo diferenciar a las fórmulas. Muy bien, ahora vamos a hablar de los tipos de átomos, ¿no? Ahora vamos a hablar de los tipos, por ejemplo, isótopos o llamados también hílidos, ¿no? ¿Qué tienen en común estos isótopos? Pues tienen en común que poseen el mismo número atómico, ¿ya?, pero diferente número de masa y también diferente el número de neutrones. Como podemos observar aquí en nuestra representación, si fijamos aquí en la representación, tenemos X, que representa al elemento isótopo, ¿no? X. Al tener el mismo Z, pues X es el mismo elemento. Recuerden que Z identifica el átomo, ¿no? Entonces, si Z aquí es 5, acá también, y es el mismo elemento, ¿no? Eso es lo que tienen en común. Z tienen en común, Z. Entonces, al tener el mismo Z, el elemento es el mismo. ¿En qué difieren? Bueno, aquí van a diferir en el número de masa y van a diferir en el número de neutrones. Acá también ven A1, A2 son diferentes, ¿no? El número de neutrones 1, neutrones 2 son diferentes. Entonces,
en que deben de coincidir ambos isótopos, deben de coincidir en el número atómico. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos el caso del hidrógeno con son tres isótopos, ¿no? Aquí tenemos el protio, tenemos el deuterio y el tritio, ¿no? Aquí el protio tiene número de masa 1, diferente que el deuterio, que tiene masa 2, ¿sí? Y el tritio, que tiene masa 3. En sí, los tres son hidrógenos porque su Z es 1, 1, 1. Z es 1. Entonces ahí está, ¿no? 1, 1, 1. Entonces aquí estamos identificando que se trata de isótopos oílidos, ¿no? Al poseer también el mismo elemento, ¿no? El mismo símbolo, identificamos que estamos frente a un isótopo oílido. Ahora, si restamos el número de neutrones en los tres casos, pues me va a dar diferente. Miren, 1 menos 1, aquí neutrones 0, aquí neutrones 2 menos 1 es 1, y aquí neutrones 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, se cumple, ¿no? Aquí vamos a colocar de neutrones 0, neutrones 1 y neutrones 2. Por lo tanto, cumple la representación. Muy bien, pasamos a ver los isóbaros, ¿no? Isóbaros. ¿Qué tienen en común los isóbaros? Hay que ver la representación. Miren, X acá y Y allá. O sea, son dos sustancias diferentes. ¿Por qué? Porque Z es diferente, XZ1 y XZ2. Los Z son diferentes. Y los números de masa aquí son iguales. Vamos a ver. Entonces, número de masa acá son iguales. ¿Sí? A y A, ambos lados. Entonces, los isóbaros coinciden en el número de masa, ¿no? Ambos elementos tienen el mismo número de masa, diferentes neutrones y también diferentes números atómicos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí dos elementos diferentes porque sus Z son diferentes. Miren, 24 habla de cromo y 25 habla de manganeso, pero las masas, miren, las masas son iguales. Entonces, como las masas son iguales, esto es un ejemplo de un isóbaro, ¿no? Los isóbaros tienen siempre las masas iguales. Ahora sí, pasamos a revisar a los isótonos, ¿no? Los isótonos, ¿qué tienen en común? Pues como su nombre le indica, isótonos habla de neutrones, ¿no? Los neutrones son iguales, miren, ¿no? Igual acá el mismo número, ¿no? Los elementos son diferentes, vamos a ver, elemento X, elemento Y. ¿Por qué? Porque Z son diferentes. Recuerden que Z identifica el átomo. Y si los Z son diferentes, pues los símbolos también son diferentes. Aquí tengo X y aquí tengo Y. Y las masas obviamente también van a ser diferentes. Entonces, ¿en qué coinciden los isótonos? Coinciden en el número de neutrones. Muy bien, vamos a ver aquí un ejemplo. En este ejemplo tenemos al elemento hierro, ¿sí? Que presenta masa 54, al igual que el elemento cromo, ¿sí? Que en este caso está presentando una masa diferente, como indica la representación, ¿no? 52. Y como ambos son elementos diferentes, hierro y cromo son diferentes, significa que Z también será diferente. Miren, 26 y 24. ¿En qué pueden coincidir ellos? Pues ellos coinciden en neutrones. Entonces yo resto aquí. ¿Cuánto me va a dar? 54 menos 26. ¿Cuánto me va a dar esto? Me va a dar 28. Entonces aquí voy a tener neutrones 28. Y aquí también la resta me va a dar 28 neutrones. Entonces, coincidentemente, el número de neutrones son iguales y está cumpliendo la condición de esta representación. Neutrones iguales, por lo tanto, hablamos de los isótonos. Muy bien. Y tenemos a los isoelectrónicos, que es el último tipo de átomos que vamos a revisar. Y aquí podemos observar el término iso, significa igual. Electrónicos habla de los electrones, ¿no? Entonces, igual número de electrones, ¿cierto? Y por aquí yo tengo, miren, la representación Z, miren, es diferente acá Z1 y allá Z2. Por lo tanto, el elemento X y Y son diferentes, ¿cierto? ¿Qué más tenemos de diferente? Tenemos diferente a A, la masa. La masa 1 igual a la masa 2, no, son diferentes, no son iguales. ¿Pero qué tienen en común? Como dice acá, iso es igual, electrónico se refiere al número de electrones. Entonces, igual número de electrones. Y por aquí tengo, ¿no?, los números de electrones, que son iguales. ¿Ya? Estos son iguales. ¿Se dan cuenta? Esto es igual a esto de acá. ¿Listo? Entonces ahí podemos mencionar
que los isoelectrónicos tienen igual número de electrones. Vamos a ver. De aquí tengo, bueno, obviamente esto aplica a los iones, ¿no? Entonces por aquí tenemos, vamos a ver. Por aquí tenemos dos iones, ¿sí? El ion de sodio y el ion de cloro. Muy bien, entonces aquí tengo sodio, miren, con su carga 1 negativo es un catión y su Z11, ¿no? Y flúor, que tiene carga negativa, es un anión con su número atómico 9, ¿no? Entonces voy a aplicar el número de electrones. Y yo sé que como estos son iones, yo voy a trabajar con esta fórmula para iones, ¿no? Y establezco el valor de Z para sodio. Acá, por ejemplo, el número de electrones es igual a Z. ¿Cuánto es Z para sodio? Es 11, ¿no? Menos la carga. ¿Cuánto es la carga? Recuerden que la carga todo con su símbolo va dentro del paréntesis. Entonces aquí sería más 1. ¿Cuánto me va a dar 11 menos más 1? Esto me va a dar 10, ¿no? Entonces el número de electrones es igual a 10, ¿cierto? Vamos a ver para flúor. Trabajo acá igual a Z. ¿Cuánto es Z para flúor? Es 9. Menos la carga. ¿Cuánto es la carga? Miren, la carga es menos 1 porque es un anión. Entonces dentro del paréntesis voy a colocar menos 1. Entonces tendría 9 menos menos 1. Esto me va a dar 10. Se suman, ¿verdad? 10 electrones. Entonces se dan cuenta que el número de electrones es 10 en ambos casos, para ambos iones. Entonces se cumple que tienen igual número de electrones, ¿sí? Igual número de electrones y se cumple la condición, Entonces ya sabemos, haciendo un pequeño resumen, los isótopos, ¿no? Vamos a ver acá, resumen, isótopo, que igual tiene igual Z, ¿no? Isótopos. Ahora, isóbaros. Isóbaros que tienen igual número másico, ¿no? Y tenemos también aquí los isótonos. Los isótonos tienen igual número de neutrones. Y por último, los isoelectrónicos, que tienen igual número de electrones. Entonces ahí tenemos, ¿sí?, nuestro pequeño resumen, ¿sí?, de los tipos de átomos. Y ya sabemos en qué coinciden, ¿no? Lo demás, o las demás partículas subatómicas, pues son diferentes, ¿no? Entre ellos son diferentes. Muy bien, entonces queda demostrado los tipos de átomos. Cambiamos de tema. Ahora vamos a entrar a la masa atómica promedio. Y me imagino que muchas veces nos hemos preguntado de dónde salen las masas, ¿no?, que aparecen en nuestra tabla periódica. Pues la respuesta sería del cálculo de la masa atómica promedio, porque hace rato yo acabo de explicarles que hay tipos de átomos, ¿no? Dentro de ellos hemos hablado de los isótopos oílidos, ¿no? Estos isótopos se pueden encontrar en la naturaleza, ¿no? Habíamos mencionado el caso del hidrógeno en la diapositiva anterior, ¿no? El hidrógeno tiene 3 isótopos naturales, ¿no? Entre ellos está el proteo, que es el que tiene masa atómica 1, es el más ligero y abundante, ¿no? También hemos visto el deuterio, que tiene la masa atómica 2, ¿sí? Y bueno, se encuentra en escasas cantidades. El tritio, por ejemplo, que tiene masa atómica 3, que es el más usado en trabajos de tipo nuclear, ¿no? Y es un elemento esencial en la bomba de hidrógeno. Entonces, identificando estos 3 isótopos del hidrógeno, ¿no?, podemos buscar sus porcentajes de abundancia, y con esos porcentajes de abundancia, pues podemos calcular la masa atómica promedio. Si ustedes recuerdan, la masa atómica promedio para el hidrógeno en tabla periódica es 1,008 UMA. Entonces, ¿cómo sale esa masa? Si hay 3 isótopos, ¿no?, y cada isótopo tiene un número de masa diferente, 1, 2, 3. ¿No? Entonces, ¿por qué mi tabla dice solo 1? Pues porque a esos 3 isótopos se los ha calculado entre los 3 su masa atómica promedio. ¿Y cómo se calcula esa masa atómica promedio? Muy bien, vamos a ver. Entonces, aquí vamos a verificar de dónde sale. Por ejemplo, para el isótopo que tiene 1 de número másico,
¿sí? 1 de número másico que corresponde al protio, ¿no? El protio tiene también número atómico 1. Entonces, para este isótopo voy a calcular porcentaje de abundancia del isótopo por su masa atómica de ese respectivo isótopo, ¿no? Y luego yo voy a ir sumando, porque aquí dice sumatoria, por cada isótopo esta información. Entonces, por aquí voy a empezar. Para el isótopo, vamos a hacerlo por aquí, ¿ya? Para el isótopo de hidrógeno, en este caso protio, voy a reemplazar. Sería porcentaje de abundancia del isótopo protio por la masa atómica de dicho isótopo llamado protio. Ahí está. ¿No? Entonces ahí estoy reemplazando en la fórmula. ¿Listo? Ahora voy a analizar para el otro isótopo que se llama deuterio. Aquí es 2 y aquí es 1. Z siempre va a ser 1, por eso son isótopos, ¿no? Para este segundo isótopo le voy a sumar aquí más, voy a hacer la misma multiplicación. Voy a averiguar su porcentaje de abundancia de deuterio y lo multiplico por su masa de dicho isótopo, que en este caso va a ser 2, ¿no? Muy bien. Y finalmente voy a trabajar con el tritio, que es el hidrógeno con masa 3 y Z1, ¿no? Y aquí voy a reemplazar otra vez más y voy a multiplicar el porcentaje de abundancia del tritio por la masa del isótopo. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a tener, ¿no? Para cada isótopo, miren, para cada isótopo voy a tener su respectivo paréntesis, ¿no? Y voy a ir sumando pues los productos, ¿no? Esto ya lo divido entre 100, ¿no? Aplicando la fórmula de porcentaje de abundancia y este porcentaje, esta masa atómica promedio me va a dar 1,008 UMA, que es la unidad de masa atómica con la que se expresan las masas atómicas en tabla periódica, bueno, para cada uno de los elementos. ¿Listo? Muy bien, de esa manera podemos calcular, vamos a ver un ejercicio más a continuación, para calcular la masa atómica promedio. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a trabajar en este ejercicio de aplicación el cálculo de la masa atómica promedio. Y bien, aquí dice que la plata natural está constituida por una mezcla de 2 isótopos. Muy bien, y aquí entonces yo voy a colocar los 2 isótopos, por aquí tengo, son de plata, ¿verdad? Ambos, solo menciona que hay 2 isótopos, el que tiene plata de masa 107 y la otra que tiene de masa 109, ¿verdad? UMAS. Muy bien, sabiendo, bueno, este 7 está de más, no sé por qué aparece, esto hay que borrarlo, ahí está. UMAS, ¿no? Sabiendo que su abundancia isotópica es la siguiente. Obvio que el ejercicio me tiene que proporcionar este dato, ¿no? El dato de la abundancia. Entonces la abundancia isotópica en la naturaleza para la plata 107 es 56%. Y para la plata 109 es 44%. Si yo sumo estos dos porcentajes me va a dar 100%. Ojo. Muy bien, ahora sí que voy a hacer, voy a reemplazar, ¿no? Recuerden en la fórmula. ¿Cómo sería la fórmula? Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Ya tengo aquí, vamos a señalar. Por aquí tengo, miren, reemplazo, ¿se acuerdan? Masa atómica promedio es igual al porcentaje de abundancia para el primer isótopo, que es 56%, por 107, que es la masa, ¿no? La masa del isótopo número 1, por decirlo así. Ahora el isótopo número 2, aquí porcentaje de abundancia 44, con su masa atómica de este segundo isótopo 109. ¿No? Multiplico y sumo, y ahora sí voy a dividirlo entre 100 de acuerdo a la fórmula que hemos establecido en la diapositiva anterior, que es esta de acá, y el resultado me va a dar 107,88 UMAS, ¿no? Entonces justo esta vendría a ser la masa, ¿sí?, de la plata en la tabla periódica, es la masa de la plata. Verifiquen en sus tablas, ¿no? Les va a dar igual. Muy bien, chicos, y hasta aquí hemos terminado con masa atómica promedio. Hemos terminado, digamos, toda nuestra PPT y nuestra sesión.
Muy bien, chicos, hemos llegado al final de nuestra sesión y haremos algunas reflexiones acerca de los conocimientos aprendidos durante nuestra sesión, ¿no? A cómo relaciono los temas aprendidos con mi carrera, qué aprendiste en esta sesión, para qué me ha servido esta clase, ¿no? ¿Qué puedo usar o cómo puedo utilizar la información en ocasiones rutinarias, ¿no? En el día a día. Fue fácil aprenderlo y bien, estas reflexiones las haremos durante el desarrollo de nuestra sesión. Y finalmente, estos son nuestras referencias bibliográficas que van a servir de ayuda para reforzar los tópicos aprendidos. Y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias por su atención y no se olviden de practicar los ejercicios. Que tengan buen día.